Buenas tardes a todas y a todos. Nos da mucha alegría, mucho gusto que estén con nosotros compartiendo esta reunión anual de CEMEFI y en este caso específico en particular para el tema de reformas fiscales. ¿Qué debe saber mi contador? Es una mesa que esperemos sea de todo su interés. Y bueno, como ustedes saben, recientemente el Congreso de la Unión aprobó una serie de reformas y adiciones a diversas leyes, lo que se conoce como la miscelánea fiscal para el próximo año, que incluyó modificaciones a la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado, Código Fiscal de la Federación, entre otras. Y bueno, ustedes saben que todos los ordenamientos establecen derechos y obligaciones pues para los sujetos que están siendo regulados en función de sus actividades. En materia fiscal, ustedes saben, es común percatarse años tanto el gobierno como el Congreso promueven cambios legislativos para incrementar las facultades de la autoridad fiscal con la consiguiente afectación que ello supone para la actividad de los contribuyentes y demás sujetos regulados. En este sentido, las reformas aprobadas se basan, entre otros, en los ejes de gestión tributaria, eficiencia recaudatoria y combate a la evasión y elusión fiscales. Bajo estas premisas, dichas modificaciones están dirigidas a fiscalizar aún más la operación de las donatarias autorizadas y a robustecer las facultades de revisión de la autoridad fiscal sobre los ingresos y el funcionamiento de tales organizaciones. En el contexto anterior, cobra especial relevancia la participación de profesionistas especializados en los temas fiscales que inciden preponderantemente en la actividad de las personas físicas y morales, contribuyentes y no contribuyentes, del escrupuloso cuidado que las organizaciones tengan del cumplimiento cabal de las disposiciones y obligaciones fiscales, depende en gran medida su operación y viabilidad. Es precisamente en este ámbito en donde reviste una relevancia fundamental la actividad, el trabajo y la asesoría de los profesionistas de la contaduría, por lo que me es especialmente grato presentar al contador Pablo Limón, quien nos va a hacer una exposición muy interesante sobre el tema. Permítanme un segundo. El contador Pablo Alejandro Limón Mestre es socio fiscal del despacho Limón Mestre y es egresado de la Universidad Iberoamericana. Tiene un diplomado en impuestos por parte del Instituto Tecnológico Autónomo de México, por el ITAM, y aparte también una especialidad en impuestos por parte de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México. De igual modo, el contador Limón Mestre tiene un diplomado del programa de impuestos internacionales impartido por el ITAM y también tiene un diplomado en administración estratégica de costos, de igual forma por el ITAM. Ha tenido una actividad docente importante, ha sido profesor de la Universidad Iberoamericana, de la Universidad Autónoma de México y de otras universidades. En este sentido, sin más, contador Limón, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias de antemano, querido Jorge Villalobos, presidente de CEMEFI, por la invitación que me han dispensado. Muchas gracias a Raúl García Moreno Elizondo y a Juan Sánchez, que nos hacen el privilegio de estar pues en este día, en esta mañana cálida de nuestra Ciudad de México, en donde estamos viviendo aún la pandemia. Adicionalmente, gracias a todos ustedes, a la audiencia que nos escucha, y pues es un privilegio para mí estar compartiendo unas palabras con relación a los temas fiscales que nos atañen en materia del tercer sector, de las donatarias autorizadas. Para tal efecto, me han pedido que dé esta plática. ¿Qué debe saber mi contador? Y yo me permito agregar que no solamente el contador, sino también el patrono, el consejero, el asociado y todas aquellas personas interesadas o involucradas en este sector tan interesante. En este sector tan interesante que no necesariamente busca números ni tendencias en materia del PIB, sino que está específicamente involucrado con los seres humanos que están luchando con la vida, con los seres humanos
que están vinculados con hacer un mejor México, con intentar luchar contra la enfermedad o estar viviendo de una manera mucho más razonable una juventud acumulada o una niñez cuando tienen escasos recursos. Pues vamos a platicar, creo que están viendo mi presentación perfectamente. Vamos a irnos a la siguiente pantalla. Ustedes me dicen si de casualidad no se ve bien. Bien, para tal efecto, en esta presentación utilizaremos algunos acrónimos, como en teoría está dirigida a los contadores, pues todos deben saber los mismos, y si no, con mucho gusto se los decimos: reforma fiscal, dependiendo si es 2020 o 2021, DA es donataria autorizada, en plural, ley de impuesto sobre la renta, código fiscal, reglamento de código y registro federal de contribuyentes. ¿Cuál es el círculo virtuoso de las donatarias autorizadas? Esto lo hemos preparado con mi experiencia de más de 3 décadas en este sector, en donde maravillosamente hemos logrado, a través de todas las personas como ustedes, hacer la diferencia en más de 150 organizaciones en las que me ha tocado participar. Hoy en día, si no cumplimos, si no somos perfectos, si no somos excelentes, como dice el Evangelio, pues podemos tener un gran problema de perder nuestra autorización. Y esto quiero partir de un círculo no vicioso, sino un círculo virtuoso de cómo ser una donataria autorizada de excelencia, es decir, de las que efectivamente somos miembros y asociados de CEMEFI. Primero, pues lo que necesitamos hacer, y para eso estamos aquí el día de hoy, identificar mis obligaciones. ¿Cuáles son el listado completo de mis obligaciones fiscales? Saber perfectamente a qué estamos obligados y a qué efectivamente debemos de cumplir, no medianamente, no cuando nos llegue el requerimiento de la autoridad, no cuando tengamos la queja del donante, no cuando le hayan rechazado el donativo al donante que nos entregó el donativo, sino cuando efectivamente sabemos que tenemos lo que se llama un checklist de todas aquellas cosas que debemos de cumplir, ¿de acuerdo? Y con sus fundamentos respectivos, no solamente en todos los acrónimos que ya vimos, sino también los relacionados con la resolución miscelánea, que efectivamente a mí me va a regular diferentes aspectos sobre esta materia. Segundo, ya que tenemos identificadas las obligaciones, pues tenemos que planificar las tareas. Es decir, ya sabemos el cómo, bueno, pues ahora saber cuándo tenemos que realizarlo. O sea, que quede perfectamente claro en nuestro calendario de un must, mandatory, que tenemos que efectivamente cumplir con esas fechas, cumplir con esas obligaciones, porque de no hacerlo, pues no solamente corremos un riesgo en nuestra matriz de riesgo, sino adicionalmente corremos una altísima posibilidad de ser una donataria de las 1000, ¿sí? ¿Escucharon bien? De las 1000 que tienen su autorización año con año. Y eso, y lo digo medio abiertamente, en donde todavía el SAT, lamentable o afortunadamente, dirían algunos, no tiene un programa completo, real, contundente, eficaz para estar revisando a las donatarias autorizadas, no solamente en el palomeo de la información, sino que efectivamente la información que fue presentada de fondo, fue efectivamente bien preparada. Entonces, eso es muy importante. Número 3, instruir los controles. Es decir, ¿quién va a ser la persona que va a ejecutar? Va a ser la persona interna, la persona de la administración, la persona que prepara los CFDIs, va a ser el auditor también que va a estar involucrado en esto, va a ser parte del patronato en instituciones muy pequeñas. ¿Quién o quiénes van a ser las personas, no solamente que van a revisar en el trabajo ejecutado de acuerdo al calendario, sino en el trabajo de cumplimiento, en el trabajo de supervisión que se va llevando año con año. 4, asignar responsabilidades. Pedro, Fernando, María, Rodrigo es la persona específica que va a llevar a cabo los controles de las tareas que hemos planificado respecto a las obligaciones
que hemos identificado que son las únicas existentes y que vamos también a ir haciendo un checklist perfecto de que son las únicas que existen a tal fecha, es decir, hoy digamos 11 de noviembre del 2020. Cabe mencionar que la autoridad fiscal pues va encontrando nuevas maneras de revisar, nuevas maneras de fiscalizar a los contribuyentes y no contribuyentes, que es nuestro caso, y que pueden surgir nuevas obligaciones y que hay que estar perfectamente al tanto de las mismas. Luego, pues ya procede, después de ya saber quién lo va a hacer, etcétera, pues el cumplir las obligaciones. De acuerdo a mi calendario, son obligaciones mensuales, son obligaciones esporádicas, son obligaciones anuales, son obligaciones cuando suceda el hecho, por ejemplo, en el caso que se cambie el objeto social o que se cambien los apoderados que están registrados ante el SAT o que se cambie el domicilio o que sean nuevas sucursales, bueno, tenemos que dar un aviso a través de la plataforma del SAT, en donde le estemos avisando a la autoridad fiscal que hubo algún cambio de los citados, específicamente a la jurídica de ingresos. Y último punto, en mi círculo virtuoso, que llevemos la evaluación de que efectivamente esa evaluación, con base a las personas que supervisan, verificaron que lo que se previó, pues efectivamente se llevó a cabo. ¿Cuáles son las obligaciones que nos van a afectar para 2021? Bueno, la primera de ellas es la obligación de contar con la autorización para recibir donativos deducibles para tributar el título tercero para otros no contribuyentes, que abiertamente en el texto del artículo 79 no estaba incorporado la obligación, vamos a decirlo claramente, de ser del título tercero y adicionalmente para hacerlo como no contribuyente tenían que ser donatarios autorizados. Me explico. Es decir, en la fracción sexta del 79 están las asistenciales y en la fracción sexta o en la fracción décima segunda, que están las culturales, se establecía la condición que para ser asistencial no bastaba ayudar a sectores de extrema pobreza, entre otros, o a regiones, etcétera, sino adicionalmente ser donataria autorizada cuando se refería a una SC o una AC. ¿Por qué? Porque cuando ya eres una IAP, ya estás en un club especial de donatarias, que podrían ser en las IAPs, vale mencionar, ser una IAP y no necesariamente ser donataria, pero si estás en ese club, ya de por sí te quedabas en la fracción sexta. Pero la fracción doceava, que es una fracción específica, tenías o tienes que, para ser cultural, tienes que ser donataria si quieres tener el título tercero. Bueno, hoy lo que pasa es que se incorpora en el texto de ley para 2021 la necesidad, la obligación que las científicas, las ecológicas, para aquellas que se dedican a la otorgamiento de becas y a la reproducción de especies en peligro de extinción de la flora y fauna silvestre acuática, y en materia de contaminación de aire tienen que tener obligatoriamente tiene que ser donataria si quieren estar en título tercero. Si no está en título tercero, pues entonces no te queda más que estar en título segundo, porque el cuarto es para las físicas, ahora sí que el cuarto físicamente y el título cuarto, y el quinto son para extranjeros y el sexto es para estímulos fiscales. Bueno, ese es un primer cambio. Un segundo cambio es las nuevas limitantes en la obtención de ingresos para la consecución del objeto social. Se establece una obligación en materia de esto y vamos a abordar más adelante el tema. Lo que sigue es las limitantes adicionales en materia de comprobación de erogaciones. Desde que ha estado en el título tercero, se ha establecido lo que le he denominado yo los pecados en materia fiscal para las donatarias autorizadas. Y estos eran cuando no cumplían ciertas situaciones, por ejemplo, omitían ingresos, y en ese caso particular tenían que estar pagando el 35% del impuesto sobre la renta por obtener lo que denomina la autoridad fiscal como un remanente distribuible. Es decir, como si fuera una cantidad que fue posible de retirar, pero que por el hecho de haber caído en esas situaciones, pues tendrías que pagar el 35% del impuesto sobre la renta.
Hay un cambio interesante que vamos a platicar en un momento más en materia de cuando no se consigan los CFDIs. Una más es la obligación del destino de los activos y transparencia de la información. Si no cumples como donataria autorizada con estas situaciones, entonces se te va a revocar tu autorización y te genera una necesidad de actuar un mecanismo de alarma, que esperemos no caer en esas situaciones, pero lamentablemente el 12%, 14% de todas las donatarias año con año piden su autorización y pues lamentablemente si hoy tenemos 100 personas que nos están escuchando, pues ojalá que no 14 de los aquí que nos escuchan vayan a pedir su autorización. Seguramente no son de los aliados y miembros de CEMEFI porque ustedes sí se capacitan, ustedes sí quieren hacer las cosas diferentes. Por otro lado, las causales de revocación que se incorporan de la regla 3.10.15 a un artículo nuevo que es el 84 cuater. Bueno, esas son las reformas del, digamos, 2021. ¿Qué significa para las donatarias autorizadas la reforma fiscal? Bueno, más controles, más obligaciones, más transparencia. No quito el dedo del renglón en adición a más obligaciones, las que surgieron por la lamentable pandemia en el 2020, con relación a todos los donativos que provienen para materia de COVID y que se otorgan en materia de COVID, que salieron una serie de disposiciones en resolución miscelánea que deben ser cumplidas. Bien, entonces, ¿qué pasa? Que derivado de todo esto, en forma conjunta tienen que trabajar la administración, la contabilidad, el área fiscal, el patronato, el comisario, consejo directivo, consejo de vigilancia, todos que tengan que hacer. Quiero hacer mención a más, comisario, me ha tocado ver algunas entidades no lucrativas que a pesar de que la figura del comisario es un órgano de vigilancia de las sociedades mercantiles, existe en las entidades no lucrativas, no necesariamente con nombre de comisario, aunque lo he visto en estatutos, pero sí con el nombre de comité de vigilancia, que pues siempre es muy importante para pues verificar que las cosas sucedan, ¿no? Para tal efecto, recomendación primaria, tiene que haber una capacitación continua y por eso aquí estamos, en donde estén reforzando constantemente los esfuerzos para todas las entidades que participan o los entes que participan en la entidad en todos esos procesos. Y al igual que en las entidades lucrativas, tiene que haber el proceso maker-checker, que lo traduzco, es decir, el proceso que haga las cosas de acuerdo al primer esquema que observábamos y un grupo especial que verifique las cosas. Acuérdense del principio, trabajo no supervisado, trabajo mal ejecutado. Hay que hacer las cosas diferentes para que nuestra entidad sea de excelencia. Hay que hacer una revisión constante de las disposiciones fiscales, de las existentes y las que puedan llegar a surgir, ¿verdad? Y pues toda la información que efectivamente sea congruente. ¿Qué observamos de impactos en las donatarias autorizadas para el 2020-21? Primero, pues, que volvemos a los inicios, a lo que efectivamente somos, contadores, o al menos un servidor, en donde, o usuarios de la información, para aquellos que no lo son, pero están en este gremio, y que la elaboración, presentación, revisión de los estados financieros es importante. ¿Por qué? Porque esa herramienta que nosotros presentamos a través de lo que es contabilidad electrónica al SAT, lo que es también a la Junta de Asistencia Privada cuando somos IAPs, pues es una situación toral, medular, en el sentido de que podría ser que le estemos diciendo a la autoridad ciertas cosas a través de los FDIs, pero no coincidan los estados financieros. Y oh, sorpresa, esto nos puede generar problemas. Insisto, cuando la autoridad fiscal nos tenga un programa real, constante, severo, robusto de revisión a las donatarias autorizadas, no va a ser un 12% lo que se van a revocar, seguramente va a ser un número mayor y pues no queremos ser parte de las cifras de las revocaciones, tenemos que ser parte de las entidades que sean
casos de éxito. Y para elaborar los estados financieros, pues hay que tener un registro de asuntos contables que esté perfectamente elaborado, muy bien hecho. Y pongo el ejemplo, en materia de inventarios, se establece unas disposiciones específicas probablemente olvidadas en el artículo 33b del Reglamento de Código Fiscal de la Federación en materia de todas las obligaciones que hay que llevar para aquellas entidades que reciben bienes en donación. Es decir, hay que llevar un control de los bienes recibidos en donación, de los bienes por cantidad, por unidades, de los bienes que se utilizaron por la propia entidad, por los bienes que fueron destruidos, por los bienes que a su vez fueron donados a terceros, y en ocasiones les aseguro que esto no se lleva adecuadamente y de una manera puntual. Hay que recabar toda la información para el soporte de los ingresos y egresos. Toco nada más un tema así como una punta de un iceberg. La autoridad fiscal en las entidades lucrativas se está basando mucho en la materialidad de las cosas. Cuando estemos pagando servicios, cuando estemos pagando intangibles, es muy importante verificar y tener el soporte necesario que efectivamente el servicio se prestó, que efectivamente ese asesor al cual le estamos pagando está realizando las actividades pertinentes para devengar ese servicio, y esto fue cotizado, aprobado y todo el proceso que ustedes saben. Por otro lado, la emisión de comprobantes fiscales es importantísimo, es de los pecados mortales o ya adicionados en materia fiscal. Si tú, donataria, no haces tus FDIs con todo lo que esto conlleva correctamente, vas a generar un problema importante. La presentación de obligaciones, ya saben, nuestra ley, nuestra declaración que se presenta más tardar anual en febrero en relación a los ingresos y erogaciones, cuando tengamos ingresos en efectivo, cuando tengamos las informaciones de todas las para presentar transparencia, la transparencia en materia de COVID, las que tuvieron que presentar en materia de sismos, lo que tiene que ver con prevención de lavado de dinero, en fin, todo esto tiene que realizarse. Y pues obviamente hay que hacer la revisión periódica de cumplimiento, y diría entre otros, porque vamos a ver que hay otras disposiciones que están también en otros disposiciones en materia tributaria que aparentemente no aplica para las entidades no lucrativas, donatarias autorizadas, pero efectivamente pues la idea es que sí nos aplique. ¿Cuál es nuestro punto de entrada? Los estados de actividades, mi estado de resultados anteriormente llamada, y este estado de resultados fue copiado de las NIF, de la NIF B16, en donde hay que tener una clara distinción, circulada en su pantalla, de nuestros ingresos de donativos y de aquellos no donativos. Es decir, hay entidades que nos hemos encontrado que tienen pasión y tienen temor, probablemente porque falta una adecuada asesoría, de decir, oye, ¿y cómo le debemos de llamar a estos conceptos? ¿Le ponemos donativo porque están pagando la cena para entrar a un evento de recaudación? ¿Le ponemos donativo? O me están vendiendo, estamos vendiendo en mi donataria ciertos bienes que nos hemos donado, ¿le ponemos donativo? Entonces, yo creo que son de las situaciones que tenemos que evaluar y entender que lo que es un donativo simplemente es una gratuidad otorgada en bienes de una persona llamada donante a una donataria autorizada. Y esto también lo puntualizamos en la medida que entendamos que hay entidades o que nos solicitan, por ejemplo, a las donatarias, oye, ¿sabes qué? Dame un recibo de donativo en servicios que prestamos en materia de prestación de algún cantante que fue a hacer un show para la entidad, para recaudar fondos, y pide el cantante que se le dé un recibo de donativo en servicios. Eso no es posible, está excluido del propio Código Civil para la Ciudad de México y para todos los estados, y también en materia fiscal se establece esa imposibilidad de otorgar, obviamente, de ingresos por donativos en servicios. Entonces, aquí parte todo en materia de los ingresos, distinguir cuáles son donativos y cuáles son otro tipo de ingresos. Y obviamente hay que reflejarlo adecuadamente en la información contable o de origen, que son los asientos contables, en pocas palabras, el cargo y el abono.
y recabar toda la información, soporte que sustente lo anterior, ¿no? Los contratos, comunicación, estados de cuenta, correos electrónicos, toda la información que soporte lo dicho. En su caso concreto, pues hay que tener cuidado con esas limitantes. Ya ven que se establece hoy en día en el 79 séptimo párrafo la necesidad de que cuando exista un excedente respecto al 10% de los ingresos, ese excedente pues habría que pagar el impuesto sobre la renta. Antes existía, desde que estuvo el presidente Calderón, la posibilidad de que esa cantidad de impuestos sobre la renta fuera un estímulo. Hoy se ha eliminado desde hace unos años y de hecho hay que estar calculando el impuesto que en su caso se genere por aquellas cantidades que excedan el 10% del impuesto sobre la renta cuando mis ingresos sean mayores a lo que a mis ingresos no sean de lo relativo señalado en mi oficio de autorización ni a la lista de los conceptos que ahí se mencionan, como arrendamiento, rendimientos de acciones, etcétera, que ahí se citan en ese séptimo párrafo del 79. Luego tenemos en materia de no lucrativas, el estado de actividades, tenemos el rubro de los gastos, hay que tener un especial cuidado en la identificación de lo que denominamos los centros de costos, porque los centros de costos al pago del impuesto sobre la renta, pues nos van a ser muy importantes. Si no tenemos una correcta allocation, dirían los norteamericanos, una correcta proporcionalización de identificar mis ingresos con los costos relativos en la contabilidad, esto nos puede hacer o nos puede llevar a tener que pagar el impuesto de la renta sobre una cantidad mayor. Y obviamente obtener el CFDI, dije cuando sea posible, ¿verdad? Pero la verdad es que es en todo, porque hoy en día no obtenemos el CFDI relativo. Para 2021 tendremos que pagar el 35% del impuesto sobre la renta porque se elimina cierta redacción que existía la posibilidad de no obtenerlo en ese artículo. Entonces, pues ya platicamos, aquí son las entidades que tienen que cambiar sus estatutos para incluir la necesidad de ser donatarias autorizadas y muy importante, deben de obtener su autorización a más tardar el 1 de julio de 2021, fecha que fue prorrogada hasta por parte de los senadores, reforma que aún no ha sido publicada. Sin embargo, si efectivamente tú eres de estas entidades, una ecológica, y no te quieres transformar en donataria autorizada, pues entonces tendrás que determinar el remanente distribuible conforme a lo que existe al 31 de diciembre de 2020. Si tú eres una entidad que efectivamente deseas continuar con las actividades filantrópicas a través de este esquema, pues entonces tendrás que ir pensando y de una vez ir actuando en obtener tu autorización de una vez, y lo que debes de comenzar a hacer es, pues, reformar tus estatutos sociales. En materia de CFDI, clara distinción que tenemos que hacer en donde se distinga qué tiene que ver el CFDI por donativos y el CFDI que es por prestación de servicios, por enajenación de bienes, por las cuotas de recuperación, en fin, hacer una distinción clarísima de cuál fue el CFDI. Oye, Pablo, fíjate, es que a nosotros en nuestra donataria autorizada nos hacen donativos en forma recurrente y nos depositan en efectivo a lo largo del mes. Y digamos, a fin de mes tenemos 50,000 pesos, pero no sabemos para quién, entonces no hacemos nada. No, pues mal hecho, tienes que hacer un CFDI en forma global, lo establecen las reglas de solución miscelánea, en donde elaborarás un CFDI global al fin del día, al fin de la semana, al fin de la quincena o al fin del mes, para reflejar todos aquellos ingresos que fuiste recibiendo y que no está identificado el donante. Hay que llevar un control de acuerdo a lo que establece la regla miscelánea respectiva. Muy importante ese artículo 40, reglamento de código, que se establece a la evaluación de los donativos, es decir, en especie.
cuando a tu entidad donataria autorizada le es otorgado un paquete de Playmobil por la empresa que los produce y te otorgan 1000 cajitas de Playmobil, hay que hacer el recibo, poner 1000 cajitas de Playmobil del modelo número tal, que tiene un valor comercial en el mercado de 50 pesos cada cajita, son, creo que dije 1000, 50,000 pesos es el valor donativo. Oye, Pablo, pero es que la donante, que es la empresa juguetera, nos está diciendo que ellos ya lo dedujeron completamente y el valor que debe ser es 0. Sí, eso es lo que te dice el donante, pero tú como donataria estás obligada a emitir un donativo en donde se establezca el valor del donativo. Y para tal efecto, el valor se determina conforme al 40 Reglamento de Código Fiscal de la Federación y el 17 de Código Fiscal te da las posibilidades de decir, oye, ¿sabes qué? Tomas el valor de mercado, el valor de avalúo, el precio que te están otorgando, ahí te da 3 opciones las disposiciones del artículo 17 del Código Fiscal de la Federación. Un aspecto adicional que hay que comentar es el relativo al 17b, fracción sexta del Código Fiscal de la Federación, que fue modificado para citar en forma expresa que a partir del 1 de enero de 2020, todos los cambios que existan en materia de, así decía, asociacionistas, tenían que reportarse a la autoridad fiscal. Y quería saber cuáles eran los socios accionistas de todas las entidades que existían hasta el 1 de julio de 2020. Enfatizo 1 de julio de 2020. Sin embargo, este artículo, pues hubo muchas consultas y muchos revuelo con la autoridad fiscal para decirle, oye, ¿sabes qué? Yo soy donataria autorizada, yo no tengo ni socios, obviamente, bueno, podría ser que tenga socios, soy una sociedad civil, pero soy una C o soy una IAP, tendría que estar reportando eso a la autoridad fiscal o no tengo que reportarlo a la autoridad fiscal. Tenemos oficios que confirmó la autoridad, en donde dijo, ¿sabes qué? Si tú eres una donataria autorizada, no estás obligada a hacerlo. Pero por otro lado, hay también oficios que dicen lo contrario, o sea, no hubo una congruencia o una unión de criterio sobre el particular dentro del SAT en el 2020. Sin embargo, para 2021 se vuelve a modificar esta fracción sexta, el 27B, y vuelve a citar con una exposición de motivos extensa y dice, ¿sabes qué? Bueno, adicionalmente te incorporo no solamente los socios accionistas que ya estaban, sino también los asociados y demás personas, cualquiera que sea el nombre que tengan alguna entidad. Y en la exposición de motivos habla incluso de patronos, ¿no? Una situación bastante discutible, porque pues, los patronos no tienen derecho los mismos a que tienen los socios asociados o accionistas. Pero en fin, así están las disposiciones hoy en día y seguiremos luchando con la autoridad para que nos vuelva a dar un poco de luz sobre esto y sobre el particular, no solamente el 27B, fracción sexta, sino también todo lo que tiene que ver con los representantes legales de estas entidades. Y se establece dentro del 84 quater la disposición que ya estaba en el 3.10.15 regla miscelánea, en donde se dice que si un patrono, vamos a pensar, o un consejero, Pablo, un servidor, está en 3 entidades, pero se le revoca su autorización a alguna de las 3 entidades, vamos a suponer a la A, está Pablo en la B y en la C, porque está en las causales de revocación que establecen las donatarias autorizadas, pues como Pablo está en la A, pues también en la B y en la C se le va a revocar su autorización. Una situación bastante lamentable, lo hemos criticado abiertamente con la autoridad fiscal, hemos citado sobre esto que no existe una norma similar para los factureros ni para los que están en procesos penales y que es muy triste que para una entidades no lucrativas estén en este tipo de causales.
Hoy lo que aliviaron un poco en el 84 Quater, simplemente para decir que no solamente iba a ser la imposibilidad de que obtuvieran su autorización esas entidades que hubiera contaminado Pablo por estar en esas entidades, sino la situación que solamente se refiere a los 5 últimos años. Pero de todas maneras, consideramos que esta situación es muy grave y ojalá que hagamos algo en materia de convencimiento a los diferentes, pues ahora sí que diputados y senadores que hoy nos ocupan. Recomendaciones adicionales y últimas, para acabar en tiempo para la sesión de preguntas, pues revisar nuestro catálogo de cuentas utilizado, que el catálogo de cuentas efectivamente refleje la realidad de las actividades que realizamos, conforme al objeto social, al fin social que estamos realizados y autorizados, y también con el oficio de autorización. Es decir, tiene que haber una congruencia, créanme. Cuando nos ha tocado visitar a entidades no lucrativas, pues llegamos a un orfanatorio, resulta que lo que señala los estatutos es que se va a dedicar al cuidado de personas de juventud acumulada, o personas mayores, por decirlo, y el oficio probablemente dice discapacidad, porque hubo cambios posteriores en el objeto social. Entonces, falta actualización, falta esa situación, y no es que haya una autoridad mala, es que falta que nosotros mismos nos capacitemos y estemos conscientes de la labor muy importante que realizamos y tenemos una confianza depositada por terceros y que nosotros tenemos la obligación de responder. Por otro lado, establecer nuestros procedimientos de revisión, de información contables y mensuales en materia de todas las declaraciones, obligaciones, FDIs, etcétera, ¿no? Preguntarnos también si toda la información que debe estar al acceso al público en general lo está. Nos ha tocado revisar en este mes, que están muy activas las entidades solicitando ese servicio. Oye, Pablo, ven a verificar. Lo primero que digo, enséñame tu expediente listo cuando te vengan a revisar que efectivamente tienes la información relativa al público en general. No tienen idea, no saben ni qué, etcétera. También hemos criticado esta disposición que en materia de inseguridad que hoy existe en nuestro país desde hace muchos años, es increíble que si ahorita toca Benjamín y toca la puerta y dice, oiga, vengo a revisar su donataria autorizada, pues pasé por la calle porque vi que hay una placa que aquí es una IAP o una C. Pues le abrimos la puerta al Benjamín para cumplir con esto, pero cuando nos abre Benjamín, pues trae una pistola en la mano. Creo que esto no debería ser así, debería ser a través de los medios electrónicos, a través de otro tipo de información y no simplemente que físicamente venga cualquier persona. Verificar que no aparezcamos como EFO. ¿Qué son los EFOs? No son los OVNIs, son las entidades facturadoras de operaciones simuladas. Lamentablemente una entidad, una donataria autorizada puede estar ahí. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros estamos en la dirección de Alconada 47, pero cuando va la autoridad a visitarnos, pues hay un 47A. No encuentra el 47, no lo ve claro, y pues dice, no está aquí la autoridad, y simplemente la da por no localizada. Nosotros no actualizamos el buzón tributario, que es la siguiente viñeta, y resulta que por no estar en buzón tributario, no supimos, y simplemente nos baja el switch y estamos como EFOS por no estar como localizada. Muy grave. Y presentar el aviso de RFC asociados que ya comentamos. Y pues con eso termino mi exposición exactamente a las 2:38, 2 minutos antes de lo previsto. Distinguido Raúl García Moreno Elizondo, y quedo a sus órdenes, encantado de poder servir. Muchísimas gracias, Pablo, por tan brillante y completa exposición. Realmente en muy poco tiempo abordaste una gran temática. Pues todos los problemas que nos están preocupando, estas reformas fiscales han sido muy severas y como bien lo comentaste, lo señalaste, tenemos que ser especialmente cuidadosas las organizaciones donatarias en el cumplimiento de todas las obligaciones fiscales, porque precisamente una de las causales de revocación que establece el 82 Quater, creo que es la fracción tercera, se refiere a que derivado de alguna revisión de comprobación por parte de la autoridad fiscal se constate cualquier hecho que pueda implicar un incumplimiento a las disposiciones o a los requisitos fiscales, pues puede ser materia de un tema de revocación. Por eso es particularmente importante cuidar la cuestión del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Aquí está con nosotros también nuestro compañero y amigo Juan Sánchez, muchos de ustedes ya también lo conocerán, y a partir o a propósito de algunas preguntas que están
siendo formuladas en el chat. Juan, te pediría si nos puedes apoyar con las comentando el contador Limón para efectos de que sea tan amable de poderlas responder. Y Raúl, me permito adicionar a lo que dijiste ahorita del 82 Quater, que no solamente es cuando ejerzan las facultades de comprobación, es decir, aquí estoy leyendo textualmente, cuando a través de expedientes, documentos o bases de datos que está en poder del SAT, es decir, por terceros, verifique que la información no cumplió. Es decir, si yo voy con una donataria y le otorgo un donativo y me puso en el uso del donativo, voy a pensar, que es y yo soy persona física, le puso gasto en general o le puso un donativo que, no sé, oneroso o cualquier otra situación que le pueda llamar la atención a la autoridad, puede también revocar una autorización de acuerdo a esta fracción tercera. Es increíble, es una disposición muy, muy, muy amplia, y el problema que tenemos luego con las autoridades fiscales es que a la hora de ellos hacer precisamente sus revisiones, se auto-otorgan o confieren un amplio margen de interpretación de la disposición, y ese es el riesgo que tenemos, ¿no? Que haya una discrecionalidad a la hora que hay este tipo de revisiones. Y Juan, aquí no importa monto, nada más preciso, no importa monto. Adelante, Juan. Listo. Tenemos algunas preguntas. Voy a omitir el nombre de la persona, gracias por respeto a sus datos. Pero empezamos. Si recibo un donativo en especie y quien me lo dona no me solicita CFDI, ¿tendría que elaborarlo como público en general? Sí, claro. Sí, estamos obligados. Todos los ingresos que obtenga una donataria autorizada, estamos obligados a expedir el recibo donativo respectivo. Hoy en la mañana, nada menos, participé en una junta X, en donde una persona decía, pues yo me ofrezco a dar 50,000 pesos en efectivo a la donataria. Y entonces me preguntaron, oye, ¿y qué hacemos con ese dinero? ¿Dónde lo metemos? ¿Una cajita de zapatos? Le dije, no. O sea, hay que depositarlo, si no me va a decir CEMEFI, ¿no? Hay que depositarlo, obviamente, en la donataria. Hay que hacer un recibo de donativo al público en general. Entonces ya la persona regresó de lavarse las manos y dijo, no, mejor voy a depositar con cheque. Recapacitó y dije, maravilloso. Estaba preocupado el administrador. Y entonces le dije, bueno, me das los datos para hacerles el recibo. Me dijo, no me interesa el recibo. Le dije, estamos obligados a hacerlo. Si tú no lo requieres deducir, no importa, estamos obligados a hacerlo. Ok, ya te doy los datos y adelante. Entonces, muy importante, porque luego surge la tentación, Juan. O sea, estamos obligados a hacer cualquier donativo. Cualquier ingreso, tenemos que hacer el CFDI. De acuerdo. Segunda pregunta, ¿qué tratamiento se le da a las cuotas de recuperación? Bueno, esta es una pregunta maravillosa, ¿verdad? Las cuotas de recuperación es un concepto que ya estaba acuñado dentro del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta como tal, y se denominaban todas aquellas cantidades que se estaban percibiendo por parte de la donataria autorizada para efectos de la venta de bienes de bienes recibidos como donativos en especie cuando fuera menos de su valor comercial. Entonces, para ese caso particular, pues había que considerarse una cuota de recuperación. Pero luego sacaron una regla miscelánea, que es la regla 31025, en donde señala que en materia de percepción de ingresos por servicios, a menos de su valor comercial, pues tendría que existir la que se denominaba cuota de recuperación, es decir, lo volvieron otra vez a rebautizar el término. Creo que esta regla, y ya se lo dijimos a la autoridad fiscal en la semana de las materias del Colegio de Contadores, quedó coja porque pues debió también haber incorporado dentro de ese concepto las cuotas de recuperación que ya existen en el reglamento de la ley de impuesto sobre la renta. Pero en fin, simplemente lo que quiero decir es que la cuota de recuperación es otro ingreso, no es un donativo, es una cantidad que se recibe como valor inferior a enajenación de bienes o que se reciba valor inferior por prestación de servicios. Y creo que hay una pregunta también por ahí que existe, que si deben de causar IVA o no deben causar IVA. Bueno, hoy cualquier ingreso que perciba una donataria autorizada están exentos de IVA. Adelante. ¿Los donativos en especie deben tener algún valor?
Claro, artículo 40, Reglamento de Código Fiscal, y el valor se determina conforme a lo que señala el artículo 17 del Código Fiscal de la Federación, en lo que dice, aquí lo tenemos, dice el valor de los bienes en moneda nacional en la fecha de la percepción, según las cotizaciones o valores de mercado, o en defecto de ambos, el de avalúo. Habría que sacar un avalúo. Ahora, oye, va a ser muy imprudente, porque fíjate que yo soy una entidad no lucrativa que recibe frijol, arroz, una serie de cosas todos los días, ¿no? Bueno, pues con segunda mano, sacar la información, pues vale tanto el paquete de frijol 61, están otorgando 1 tonelada, o no sé, no, lo están otorgando, ¿no? Etcétera. Listo. Si nos encontramos en un área rural, y esto va a pegar a muchas, y en algunos comercios no nos otorgan CFDI, ¿qué se puede hacer? Bueno, si rural te refieres al mercado de Coyoacán, que no otorga recibos en ningún lado, en San Ángel, en Ixtapalapa y a veces en Polanco y en otros lados, y también en la biosfera de los Montes Azules y en la isla Tiburón con los Ceris, o en el Valle del Mezquital, pues claro que no hay CFDIs, pero eso no es solamente en zonas rurales, querido Juan, existe en toda la República Mexicana, ya dije nombres con nombre y apellido, ¿no? Y entonces, pues lo que sucede es que hoy van a ser efectivamente una cantidad remanente distribuible, salvo que la autoridad fiscal sea consciente de lo que está haciendo es recabando impuesto que debería ser utilizado para un bienestar de tus mexicanos que no atiendes bien o que no te alcanza a hacerlo, y que nosotros, sociedad civil, te ayudamos a lograrlo, y que de alguna manera lo estamos teniendo que pagar nosotros por el hecho que no fuiste capaz de ir a fiscalizar a los demás o dar las facilidades necesarias para que todos estemos en el padrón de contribuyentes. Y es un gran pendiente de la reforma fiscal integral. Sí, genial, contador. Muchas personas que nos compran un boleto para un evento quieren que les demos un recibo deducible por el mismo. ¿Esto es válido? Yo creo que hay que distinguir, y lo dije adrede hace rato, de la cena que nos invitaron, en donde el costo de la cena debería de establecerse como tal. Es una cuota de recuperación porque nos donaron las vinícolas y nos donaron las langostas, etcétera. Y entonces el valor de la cuota de recuperación pues tendrá 1,800 por persona, ¿no? Por la cena, una cena de lujo, ¿no? Claro. Y habrá un flyer electrónico en donde se diga, pues donativo mínimo sugerido 100,000 pesos, 10,000 pesos, dependiendo a quién estemos invitando, ¿verdad? Si va Raúl García Moreno, seguramente serán 100,000 pesos por persona, porque son gentes acomodadas. Entonces, pues hay que distinguir lo que es un donativo, lo que es una gratuidad, de lo que es una cantidad que estamos dando a cambio. Pero tanto que yo te otorgue solamente 1,800 pesos para yo comer y cenar con buenos vinos y adicionalmente es todo lo que di, eso más bien es el pago de una cena. Entonces hay que distinguir dos situaciones muy claramente. Acordémonos que en el mundo de los donativos hay 4 tipos de donativos: los puros, los condicionales, los onerosos y los remunerativos, ¿no? Y los puros son los que se otorgan sin nada a cambio. Los condicionales es cuando yo te digo, ¿sabes qué? Le otorgo a la donataria DOG, le otorgo esto para microscopios, entonces lo compro los microscopios, perfecto, muy bien. Y lo oneroso y remunerativo es cuando existe algo a cambio, cuando yo te estoy otorgando para que mi hijo estudie en tal universidad, te estoy otorgando para que me pintes toda mi barda, para que tal o cual cosa. Esos son los donativos que no son deducibles de acuerdo a la ley del impuesto sobre la renta. Aquí hay otra muy angustiante. ¿Qué implicaciones fiscales tienen los sueldos no pagados, registrados contablemente, pero que aún no tienen un CFDI por no ser pagados? Es lo que... Bueno, si no tiene ninguna implicación fiscal, porque vamos a razonar. Un sueldo no pagado no genera impuestos sobre la renta. No genera impuestos sobre la renta porque el impuesto sobre la renta de la persona física se genera por el pago, no por el registro contable para generar el pasivo, para decirlo contundentemente, ¿no? Entonces ahí no hay pago del impuesto sobre la renta. En materia de seguro social,
pues obviamente hay que seguir generando el salario diario de cotización porque está registrado en el seguro. Entonces, simplemente ese no tendrá un efecto fiscal aún. Una muy angustiante, pero no sé cómo se la puede interpretar. Por favor, ¿cómo se ingresa un donativo desde una NFP de Estados Unidos a una AC de México? Gracias. Muy bien. Pues la manera correcta de hacerlo es a través de una transferencia, ¿no? Bancaria que venga repítese NF, debo suponer que es una non-profit organization, algo así. Sí, entonces, exactamente, le otorga un donativo y simplemente hay que registrarlo. Ahora, sobre eso también hay como que una situación de confusión generalizada, ¿no? En donde se dice, oye, ¿sabes qué? Estamos preocupados, nos van a dar donativos de Italia, de Francia, Estados Unidos, y no tenemos una autorización especial para recibirlo. ¿Debemos tenerla? La respuesta es no, no tienes por qué tenerla. Solamente en materia con Estados Unidos, donativos procedentes de Estados Unidos, cuando ya se saca tu autorización inicial, puedes subir a un segundo nivel de autorización para que John Williams pueda deducir el donativo que te otorgó desde Palm Beach, Florida, a tu donataria en México para que sea deducible allá, en ese caso particular. Pero si en el caso puntual que nos dice, si tu non-profit simplemente no requiere esa situación específica, pues simplemente lo dona y aquí lo registras como un donativo y tal. Estimado Raúl, quisiera saber el tiempo que llevamos. Nos faltan 13 minutos. Ustedes me indican para hacer unas 3 preguntas más y sobre ello cerrando. Tengo registro de 9 minutos de tiempo, pero yo estoy feliz aquí. Ustedes sigan. Yo al contador, a Pablo, nuestro amigo Pablo, el gran tema aquí es que tampoco coincide luego la manera en cómo las donatarias registran su información internamente con la que reportan al SAT. Esta parte que tú hablabas de la congruencia y algunas de las declaraciones de las autoridades del SAT tienen que ver con esta cuestión, que luego hay, digamos, errores de los contadores o de las personas que llevan en las organizaciones este tipo de registros. Y yo te pediría, es una cuestión que es común para todas, ¿qué recomendaciones prácticas le podrías dar para que toda la información que manejen las organizaciones coincidan con la que efectivamente reportan al fisco? Yo lo que sugiero es que, miren, muchas de las donatarias, sobre todo tal vez pequeñas, lo que hacen es contratar a un despacho externo, donatarias pequeñas o medianas. Pero en ocasiones va el contador muy elegante, va Fernando, va Pablo, etcétera, y pues es el que cierra el contrato y todos felices y contentos. Pero Pablo se lo pasa a Marisela, ¿no? Y Marisela se lo pasa a Neri. Pero Neri no tiene ni la más remota idea de esa donataria, no sabe ni que es un adulto mayor, ni siquiera sabe que es un niño autista, ¿no? Y entonces ahí se pierde todo. Entonces, mi sugerencia de antemano es que se involucre a todo el equipo de registro contable con lo que realiza la donataria autorizada, que se involucre. Segundo, que revisen su objeto social y que revisen su oficio de autorización. Y si falta algo de lo que efectivamente puede caer en el artículo 79, pues entonces modifiquen su objeto social sin problemas, háganlo, actualícenlo. Esa es una recomendación primaria, Raúl. ¿Qué se cuestiones que se deben de cuidar de forma apremiante para evitar, conforme veíamos con el artículo 82.4, incurrir en cualquier incumplimiento que tenga como consecuencia el inicio de un procedimiento de revocación? Juan, tendríamos espacio como para unas 3 preguntas más de las que nos están haciendo el favor de plantear. Yo agrego a lo que Juan va pensando. El artículo 156 del Código Fiscal de la Ciudad de México, me faltó responder hace rato eso, menciona que en materia de causación del impuesto sobre nóminas, cuando no tengan la reducción del impuesto local, solamente se va a causar cuando exista una erogación, es decir, si es un salario que se generó el pasivo, no se genera el impuesto sobre nóminas. ¿Ok? Adelante, Juan. Creo que Juan se quedó pasmado, pero sí, como se quedó pasmado, pues aquí tengo algunas preguntas, las voy haciendo. Se quedó en mutis, ¿no? Vamos a jugar al estatus de marfil.
Dice aquí, en la expedición de CFDI de comprobante donativo en especie nos dicen que debe contener la descripción del bien, del tipo de bien, el valor de la factura. El donante nos dirá el importe de nuestro recibo. Reitero, el donante tendrá sus consecuencias fiscales. Ya salió Juan, se molestó, yo creo. Se tendrá sus consecuencias fiscales que tendrá que atender sobre el particular. Y bueno, no estaría mal que tú como donataria sepas, orientes, porque hay muchas personas que quieren donar, o sea, están ávidas de poder enriquecer a ustedes. Ayer veía una donataria autorizada muy interesante, que voy a guardar el nombre, un camioncito que rodaba por las calles, donado por un banco de reconocido prestigio, en donde decía, recogemos muebles usados, y todos esos bienes usados los recaban esa donataria autorizada para venderlos y hacerse de bienes para ayudar a niños en condiciones de calle. Entonces, creo que es muy importante. Pero cuando, por ejemplo, Liverpool, Palacio de Hierro, Soriana, Walmart, otorga donativos a estas donatarias, bueno, esas entidades tendrán sus implicaciones respecto a si es un inventario, si es un bien otorgado en muestra, si es un activo fijo ya fue deducido, tendrán sus consecuencias fiscales y deberán de cumplirlas. Pero como donante, pues tú tienes que hacerlo al valor de mercado, conforme señalaba 4017 del reglamento y código fiscal. Como soporte necesitamos la copia de la factura original del bien. No necesariamente, o sea, si no te sobra que te traigan la copia de la factura del automóvil que te están otorgando sin ningún problema. Otra pregunta, ¿cómo comprobar que todas nuestras cuotas se regresan al objeto social? ¿Cómo comprobar? Bueno, buena pregunta, a través de tu estado de actividades de la segunda sección de los gastos y costos, ¿no? Que no vaya a haber gastos, por ejemplo, que consideren un remanente distribuible, que voy a poner otra vez mi ejemplo para no dar ideas de nada, que yo, Pablo, sea parte del patronato y a través de esa donataria esté pagando mi casa de Tequesquitengo, mi mantenimiento de la casa de Baile Bravo, ¿sí? Y mis viajes de placer con la familia. Eso sería inmoral, inadecuado e inadmisible fiscalmente hablando. Es un remanente distribuible y eso aparece en los registros contables y olvídense, ¿no? Sí. Eso no puede ser, ¿no? Otra pregunta, Pablo dice, desde su punto de vista, ¿una donataria debería de dictaminarse? Yo creo que no sobra el hecho de, a pesar de que no estemos hoy obligadas a estar dictaminadas fiscalmente hablando, que se haga una revisión por un grupo de contadores externos, independientes, que lleve a cabo la auditoría. Yo creo que está perfecto, no sobra. Y sobre todo cuando son auditores que conocen del tema, pues fantástico, que se involucren. Y lo mismo, inviten al auditor que vea, por favor, el asilo, que vea qué están haciendo en materia especial. Adelante. Pablo, pues nos queda dos minutos. No sé si gustas hacer alguna última serie de recomendaciones. Por el lado de CEMEFI, realmente reconocerte y agradecerte tu presentación, la amplitud de tus conocimientos, la manera tan didáctica de compartirlos con toda la audiencia, con todos nosotros. Y bueno, también nos han estado preguntando si habrá forma de que se pueda compartir la presentación. También comentarles que esta sesión se ha estado grabando y se va a poder compartir en el canal de YouTube de CEMEFI a partir del 23 de noviembre, pero bueno, tener claro que podemos eventualmente también compartir en la misma página o los materiales de la reunión la presentación del contador Pablo Limón. Pablo, muchas gracias. Sin ningún problema, querido Raúl, nada me pertenece, todo me ha sido prestado y es un privilegio en verdad poder compartir con este tercer sector tan comprometido por hacer un México diferente, por hacer un cambio en nuestro país que tanto lo requiere, con coadyuvar con nuestro gobierno federal en la medida por lo posible cuando busque el bienestar, cuando busque el bien común, porque es lo que tenemos que buscar. Ojalá que no existan 8,000 entidades, ojalá existan mucho más proporcionalmente a las que existen en Estados Unidos, que haya mucho más voluntarios y que hagamos la diferencia en nuestro México. Muchas gracias a CEMEFI, Jorge Villalobos, gracias a todos. Muchas gracias, Pablo, nuevamente por tu brillante exposición y muchas gracias a todas aquellas personas que nos han hecho el favor de acompañarnos. Hemos tenido una audiencia de 139, 140 personas, Pablo, entonces ha sido muy bueno contar con todos ellos
Y pues muchas gracias y que estén todos muy bien. Yo los invito a que puedan seguir participando a través de esta plataforma en las demás y diversas actividades que CEMEFI ha preparado para todos ustedes en otras salas y digamos, en el menú de escenario, que es donde vienen conferencias generales. Muchas gracias, que estén todos muy bien. Muchas gracias, querido Raúl. Quedan sus órdenes. Buenas tardes. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Buenas tardes.